Bueno, ¿qué tal amigos de Familia y Vida Digital? Los que están suscriptos a este canal de YouTube. Estamos en una nueva entrevista y vamos a tener muchas más. Así que los que no están suscriptos, los invitamos a que lo hagan. Hoy vamos a estar hablando de la ley de ejercicio de la obstetricia, o más bien del proyecto de ley, que ya tiene media sanción en diputados, y que está acompañado por un debate que tiene que ver con las casas de parto. Vamos a estar hablando sobre este tema con la doctora Reinaga Mirta Gisela. Ella es especialista en ginecología, obstetricia y medicina legal. Trabaja en maternidad del Hospital Miguel Velascoain de la ciudad de Concepción, en la provincia de Tucumán. Esto lo hace desde el año 2008 y es perito del Poder Judicial de la provincia de Tucumán desde el año 2018. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Hola Clarita, ¿cómo estás? Muy Bueno, un bien. gusto realmente que nos conectemos. Lo mismo digo, lo mismo digo. Una alegría estar conversando con vos. Y bueno, nos vamos a meter un poco en este tema. Me sorprendió que se está hablando, yo vi que se está hablando de este tema desde hace bastantes años. Encontré incluso desde el año 2014 y de antes. O sea que este tema viene de hace bastante, ¿no? Sí, es un tema que en realidad no lo conocemos, digamos, la población en general, pero el equipo de salud, ¿sí? Nosotros los médicos, estamos sabiendo de este tema y realmente nos preocupa, ¿no? Nos preocupa Ujú. como parte del equipo y por eso me encantó realmente la iniciativa tuya de poder plantearlo esto a la sociedad para que conozca un poquito más profundamente de qué se trata. Es la idea, ¿no? Como ahora tanto se dice, darle visibilidad al tema, pero sobre todo visibilidad a la parte no tan positiva, porque yo estuve leyendo, vos me compartiste los artículos de la media sanción que tuvo en diputados, y la estuve leyendo y yo, como te compartía previo a esta entrevista, la verdad que lo que yo leía no parecía tan mal, ¿no? O sea, vi muchos puntos positivos y lo que te preguntaba era, bueno, ¿por qué hay tantas asociaciones e incluso profesionales en contra? Y vos me hacías ver que este proyecto tiene muchas sutilezas escondidas que pueden llegar a ser peligrosas. Pero antes de meternos en este tema, me gustaría que en líneas generales nos comentes, para los que no lo conocen, de qué se trata este proyecto de ley de ejercicio de la obstetricia y casas de parto, y se escucha mucho hablar de parto humanizado o, del parto en la casa. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto de ley y cuáles son las diferencias con el parto humanizado, el parto en la casa? Quizás no hablando tanto de lo que pueda llegar a tener de positivo o de negativo, sino en forma más objetiva, ¿de qué se trata? Bien, lo primero que yo quiero decir a la población en general es darle la idea de que cuando se crean las leyes, uno de los motivos a veces es porque existe lo que se llama un vacío legal. Es decir, vacío legal que hay ciertas actividades que podemos desarrollar y necesiten de leyes que la regulen. Ajá, Esto claro, no pasa con la obstetricia. Nosotros cuando hablamos de la obstetricia estamos hablando de lo que la gente conoce como la partera, ¿m? La sí, partera o el partero. sí, En Argentina, nosotros tenemos una ley, ¿sí? Que es la 17.132, que es la que regula la actividad del médico, del odontólogo y de las actividades auxiliares, ¿sí? O colaboradoras se llama. ujú, Dentro de las actividades auxiliares colaboradoras está el tema de las parteras, sí, ¿sí? Esta ley es una ley nacional, ¿sí? Que rige desde hace mucho tiempo, 1967 te diría, ¿sí? wow, Y sí, está con un decreto, es decir, los decretos son los que regulan el funcionamiento de estas leyes. Existe un decreto específico, ¿sí? De esta ley que regula muy bien, el trabajo de las parteras, ¿sí? En este ujú, decreto está establecido qué es lo que tienen permitido realizar
las obstétricas o parteras y qué es lo que no. Este decreto realmente cualquier profesional médico que quisiera leerlo tiene acceso, y realmente es muy específico, como decirte, por ejemplo, no simples palabras que la partera pueda asistir partos de baja complejidad o partos de bajo riesgo, sino específicamente en el trabajo de parto exclusivo, en qué momento, digamos, por ejemplo, no puede romper la bolsa, algunas maniobras como por ejemplo inversión uterina, etcétera. Bueno, son términos muy específicos, pero lo que quiero decir es que ya existe hoy en día una regulación del trabajo de las parteras, que Ajá, están dentro de auxiliares de la medicina. Lo ajá, que busca este proyecto es lograr un cisma, te podría decir, un corte, dejar de pertenecer al equipo de salud. Nosotros estamos hablando en este momento en donde todas las ciencias médicas, las ciencias sociológicas, antropológicas, nos han permitido avanzar en esto que nosotros llamamos equipo de trabajo. Equipo significa que trabajamos todos juntos. Lo que pretende este proyecto es determinar a las obstétricas y parteras como una profesión autónoma. bien. Nadie trabaja solo en la salud y en nada. En general, todos los trabajos están determinados por un trabajo en conjunto, que Sí, es lo sí. que hace nuestro objetivo en común, es siempre, lo que dice incluso, imagínate, lo último, que es la Convención de Ginebra, y de ahí su anterior, que es el Hipocrático, nos Sí, dice que nuestro valor último es buscar la salud y el bienestar del paciente, por seguro. lo cual nuestro trabajo se hace eficiente, de calidad, en equipo, no trabajando en forma autónoma. Ujú, Este proyecto lo nombra muchas veces, ¿sí? Pretende esto, ¿no? Una profesión autónoma, en donde la partera no trabaje junto al médico, ujú. no trabaje junto a la enfermera, no trabaje junto al laboratorio, no trabaje junto al neonatólogo, etc. Sí, Es un sí, proyecto peligroso, sí, peligroso que ya vamos a empezar a analizar, pero sí, determinar que esta profesión sea autónoma, sí. justamente, es el primer error. El primer Ahora, error. Gisela, ¿cuál es la necesidad de presentar un proyecto de ley de estas características, de hacer que las parteras, obstetras, comiencen a trabajar de una forma autónoma? ¿Con qué necesidad? No existe la necesidad. No Cuando existe la ustedes lean, necesidad. no existe. No, O porque sea, primero está, porque ya por está qué se regulada. presenta este proyecto de ley? ¿Cuáles son los argumentos? Porque supongo que debe haber muchos argumentos válidos o no, pero tiene que haber un porqué de, bueno, presentamos este proyecto de ley por... Bien. Hay dos puntos muy importantes que cuando uno lea el proyecto le parecen interesantes, ¿sí? Y muchos de Ajá, esos puntos son a nivel social, se moviliza a través de opiniones, ¿sí? Que sí, son el tema de la violencia obstétrica ahí y va. el tema de las cesáreas innecesarias, ¿sí? Entonces, esos dos puntos los vamos a aclarar. Existe lo que tenemos el parto humanizado, ¿sí? Es Sí, una ley nacional que se sí, aplica actualmente, sí. se aplica en los hospitales públicos, Mm, ¿sí? ¿Qué es el parto humanizado? El parto humanizado es la existencia en los hospitales de lo que se llaman unidades de trabajo de parto, ¿sí? En donde la paciente está acompañada por un familiar, el familiar que ella desee, sí. familiar o cercano, etcétera, que ella desee estar acompañada durante todo el trabajo de parto. Ujú, Cuando nace el bebé, se realiza lo que se llama el contacto piel a piel, que ujú, llaman COPAP, ¿sí? Es decir, en ningún momento el bebé es retirado de la mamá, una vez que se produce el nacimiento. La mamá tiene su bebé en la posición que desee, puede tener su bebé de parada, sentada, acostada, de cuclillas, etcétera. Que respeta mucho el tema de que no se realizan tratamientos innecesarios, es decir, por ejemplo, colocación de sueros para colocar medicina, o, por ejemplo, antes, por ejemplo, se hacía el rasurado, ¿no? Y se colocaban enemas. Pero yo te digo antes, ¿por qué? Porque sí, esta sí, ley ya, obviamente, es antiquísima, ¿sí? Y la sociedad, cuando ve estas propagandas, cree, ¿no? Que se realiza esto en los hospitales. No, esto está hablando de 1986, un cambio rotundo realmente en la forma de parir, ¿sí? sí, Otra de las cuestiones importantes y a tener en cuenta, esto de las cesáreas innecesarias. ¿Qué significa cesárea innecesaria? Bueno,
¿de dónde surge? La Organización Mundial de la Salud había determinado que de cada 10 mujeres que tuvieran sus hijos, se estimara que hubiera una cesárea, una de cada 10, hasta 2 de cada 10, ¿sí? Esto fue por un grupo de gente, de expertos que se juntaron, etc. Bueno, hoy estamos en el 2020 y es cierto que tenemos 4 de cada 10 mujeres que tienen cesárea. Pero no existe, incluso la Organización Mundial de la Salud cuando hizo este examen, dijo no existe la cesárea innecesaria cuando hay indicación médica. Cuando hay indicación médica de cesárea, se disminuye justamente la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Porque cuando hay una indicación médica de realizar cesárea es justamente por estas razones. Por lo cual, la cesárea innecesaria no existe. La cesárea salva vidas. Salva vidas, cuando tiene indicación médica, salva vidas. Eso es importante decirle a la población. ¿Por qué? Porque hay un efecto, yo te voy a decir, hay muchas entrevistas, estudios anecdóticos, se podría decir, en donde se les pregunta a las mujeres si sufrieron violencia obstétrica, y les pregunta si les rompieron la bolsa, por ejemplo. El romper la bolsa es romper la membrana, ¿sí? Muchas veces esta técnica se realiza cuando hay una dificultad durante el progreso del trabajo de parto, y hay que tomar una acción, es decir, empezar a conducir ese trabajo de parto, ¿sí? Entonces, en estas entrevistas, las que son, digamos, pues, entrevistadas son las mujeres. Si nosotros fuéramos las historias clínicas de esas pacientes, veríamos claramente que la indicación fue una indicación médica para corregir un trabajo de parto que no está evolucionando bien, por lo cual no existió ninguna violencia obstétrica. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esto es importante que la gente pueda conocer. En los hospitales, ¿sí?, se realiza actualmente los partos humanizados, tal cual como están establecidos en la ley. Incluso te diré, hoy, mira, en época de COVID, se sigue realizando el parto humanizado, en donde el familiar ingresa a acompañar a la paciente embarazada sospechosa de COVID y la acompaña durante todo el trabajo de parto. Se le provee de todos los medios necesarios de aislación, máscaras, etc. Entonces, fíjate que aún así el hospital público brinda esa posibilidad. Y vos sabés que el tema del aislamiento del paciente sospechoso a veces es muy drástico, ¿no? Es retirado el familiar, y te estoy hablando de cualquier paciente que entra a un hospital público o un hospital privado. Sin embargo, nosotros seguimos con este parto respetado, y en tiempo de COVID. Entonces, hay que desmitificar también esta situación, ¿no?, a la población, de mentirles un poco, porque están mintiendo con la violencia obstétrica existente en los hospitales o las cesáreas innecesarias, por lo cual hacen una demonización del hospital público y del hospital privado. Digamos, del hospital público y de los profesionales. Exactamente. Entre los artículos que leí, además estuve viendo algunos videos, entre ellos algunos de ficción, donde hablan de la violencia obstétrica y presentan al médico, a las obstetras como, exacto. parece El más médico es el policía ¿no? que... Y las obstétricas salvadoras, así. No, ¿Cómo? realmente es así. Es cómico lo que vos planteás, pero es así. Plantean al médico como el tirano, ¿no? Con el tirano, y la obstétrica como la salvadora. Entonces, no es así. Yo quiero decir a la población que acá estoy justamente con vos hablando, que somos un equipo de salud. ¿Qué es un equipo de salud? Un equipo de salud es donde la primera norma ética es respetar los límites de incumbencias. Respetar los límites de incumbencias. Esa es la primera norma ética del funcionamiento del equipo de salud, que está establecido, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de Médicos y el código actual que nos regula en Argentina, el código de AMA. Entonces, esto es importante. Cuando uno no respeta sus límites de incumbencias, entonces el equipo de trabajo no está funcionando bien, es más, no funciona como un equipo. Por lo cual el proyecto de ley hace una amplitud severa, diría yo, con mucho peligro, de las incumbencias que tienen las parteras, para las cuales no están preparadas, en donde hay una invasión, imagínate, de funciones que tiene que realizar el neonatólogo, que tiene que realizar el médico tocoginecólogo, que tiene que realizar el cirujano, en caso de que tenga que pasar a quirófano, en caso, por ejemplo, otra incumbencia, el que hace ecografías, las estaría habilitando a hacer ecografías. Entonces, realmente muy peligroso este proyecto, que ha tenido lamentablemente una media sanción a través de diputados, pero fíjate que hasta, mira, lo último,
La organización de los pediatras de acá en Argentina enviaron una fuerte realmente llamado de atención, en donde los partos domiciliarios, o estos partos en las futuras, ojalá que no, casas de parto, aumenta la mortalidad fetal del bebé recién nacido en 4 veces. Sí, sí, sí. Fíjate vos. Justamente eso quería agregar, Gisela, que vos obviamente no sos la única que tenés esta postura, hay muchísimos otros especialistas y agrupaciones, y esto que vos decías, que lo último que salió, ahora la última noticia es que la Sociedad Argentina de Pediatría también se manifestó en contra, habla sobre los riesgos de este proyecto en caso de que se vaya a aprobar, pero no solo la Sociedad Argentina de Pediatría, sino también la Federación Médica Gremial de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, entre muchas otras organizaciones y especialistas. Así Tal cual. que son muchos de los Además, que... mira, Sí, te escucho. exacto. Yo quiero aclarar algo. La población, nosotros usamos términos, ¿no? Y estos términos a veces nos facilitan trabajar y hay que aclararlos. Por ejemplo, esto de embarazo de bajo riesgo y embarazo de alto riesgo, Sí. ¿sí? ¿A qué referimos esto? Yo, una sola frase quiero decir a la población. Los 2/3 de embarazadas que mueren por hemorragias postpartos no tenían factores de riesgo al momento que sucediera el evento. ¿Qué estoy diciendo esto? Que cuando entraron y pusieron un pie en alguna institución, y estamos hablando incluso de casas de parto, o a veces controles hechos por parteras, Sí. eran caratuladas como embarazos de bajo riesgo. Sin embargo, terminaron en muerte materna y muerte fetal. Esto es muy importante. Estos títulos que a veces colocamos determinan justamente en un evento de parto la muerte de la paciente por una hemorragia que no se pueda solucionar en el momento. Son lo que nosotros minutos de oro, ¿sí? Entonces, si habilitamos a las parteras a estar solas, sin ninguna dirección médica en estas famosas casas de parto, si habilitamos los partos domiciliarios, estaríamos haciendo una negligencia estatal, estaríamos aumentando la cantidad de muertes maternas y de muertes fetales. Te doy otro ejemplo, Clarita. 2016-2017, en adelante, mira, te estoy hablando de estos años porque ya hay veredictos, ¿sí? En contra o sea, pacientes que fueron en busca de este famoso parto humanizado, de partos en las casas, de partos en lugares que no estaban habilitados, que ya vamos a hablar qué son los lugares habilitados para parir, y tuvieron justamente complicaciones en donde hubo muerte fetal, ¿sí? Pacientes que estuvieron en trabajo de parto más de 30 horas, se las dejó evolucionar sin controlar como corresponde, Sí, murieron los bebés, las pacientes terminaron sin útero, por sí. lo cual se terminó la posibilidad de que pudieran tener hijos a través de su propio organismo, ¿sí? Terminaron mutiladas con graves daños psicológicos, ¿sí? Entonces, buscando este famoso parto humanizado en instituciones no habilitadas, terminaron en situaciones de pesadilla. Ahora, Entonces, ¿qué es Gisela, lo sí, decime. eh, terminaba esto? ¿A dónde, digamos, es seguro? Porque hoy por hoy nosotros hablamos de maternidades seguras centradas en la familia. O sea, el parto humanizado es algo más, pero ya venimos trabajando en esto. ¿Qué significa maternidades seguras centradas en la familia? Significa lugares que se brindan las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, fíjate la palabra, esenciales, le llamamos normas CONE. ¿Qué son las normas CONE? En un lugar en donde yo tenga la posibilidad de tener mi parto y estar segura que frente a una emergencia tenga un médico 24 horas que me pueda atender. Ese médico que pueda ingresar al quirófano y pueda operarme en caso de una cesárea de urgencia. En caso de alguna complicación que haya, hemorragia del parto, después del parto, una atonia uterina. En caso de que yo tenga, digamos, una emergencia y tenga un anestesista 24 horas, tenga la posibilidad de sangre segura a través de un banco de sangre, tenga posibilidad de una terapia intensiva en caso, por ejemplo, de la primera causa de mortalidad materna, cuando son complicaciones de la hipertensión en el embarazo o Perdóname, preeclampsia. ¿esto que vos estás diciendo ya está aprobado? Sí,
La Organización Mundial de la Salud ya lo prevé desde el año 1986 y está aplicado en Argentina desde ese año. Ok, eso es Entonces tenemos, el 86. mira, ¿Y qué sí, pasa y con esto? fíjate qué importante que es esto. ¿Por qué, por qué presentamos un proyecto de ley y ni siquiera, digamos, nos fijamos en los hospitales que existen y podríamos asegurar e incluso ampliar estas normas CONE? ¿Por qué? Porque en el último análisis que hizo una Dinamia se llama, que es una dirección, digamos, de análisis de las maternidades, en donde se determinó, escuchá, mira, esto es buenísimo, el año 2018 nacieron 27.000 niños en lugares en donde no se cumplían estas normas CONE. ¿Qué Ajá, significa? Que nacieron prácticamente, los nacimientos en Tucumán equivalen a eso, a 27.000 niños. sí, Nacieron, imagínate, todos los tucumanos en lugares que no eran seguros, ¿sí? ajá, Entonces, ¿por qué el Estado, esto ya es muy personal, ¿no? El Estado no logra, digamos, en vez de crear estas leyes que son peligrosas para todos, porque lo hablo también no como médica, sino también como futura paciente y como paciente. ujú. ¿Qué pasa con estas normas, digamos, que no están previstas en todos los lugares en donde tendrían que estar? Hay niños que están naciendo en lugares, en maternidades no seguras, ni siquiera a veces maternidades, ¿no? ¿Por qué el Estado, digamos, no tiende a favorecer estas normas que ya existen Claro, y en hacerlo la, cumplir, lógico. ¿me entendés? En vez de generar más problemas, en vez Claro, de fichar, digamos, muchas veces esto de la autonomía, ¿no? Estamos hablando, ¿sí?, de poder brindar a todos una salud de calidad. Y ahora estoy pidiendo una salud también de cantidad, ujú, ¿sí? No querer aumentar la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, no ujú, generar más dolores de cabeza a la sociedad, ujú. no generar también futuros juicios de mala praxis, como te contaba, de La Plata. Y seguro. Sí, Entonces, sí, sí. es importante, digamos, que la sociedad sepa que muchas veces las propagandas, las palabras que son lindas, que suenan al oído, ¿sí? En realidad estamos detrás, digamos, de la apertura a una trampa, ¿no? Ujú, En donde no estamos buscando la salud de la mujer embarazada ni de su bebé, claro. todo lo contrario. Claro. Ahora te hago una pregunta, Gisela. Supongamos que, porque uno Sí. de los principales argumentos es, entre otros, ¿no? Pero creo que uno de los principales que yo escuché fue esto de la violencia obstétrica, ¿no? Supongamos que la violencia obstétrica sí exista en algunos lugares y algunas mujeres hayan tenido realmente malas experiencias. Em, ¿Cuál puede llegar a ser la solución? Estas normas que vos mencionaste recién eh, amparan, digamos, protegen a las mujeres en este sentido. ¿Las tienen en cuenta o cuál sería la solución para evitar esta violencia obstétrica que algunas mujeres o quienes impulsan este proyecto dicen que existe? Bueno, ese es el gran problema, ¿sí? No existe, digamos, la tal violencia obstétrica, no existe. Es una fábula. Fíjate que una de las propagandas de estas casas de parto empieza a decir que las atan, que las fuerzan a tener una posición inadecuada para el parto, Ujú, que los separan de sus familiares, ujú, que no pueden ver a su bebé. Entonces, estas situaciones son realmente ujú, de fábula. No es lo que se vive en los hospitales públicos, ujú, no es lo que se ve en los hospitales públicos. Tampoco existen las cesáreas innecesarias, ujú. ¿sí? Esto es importante que la población lo tenga en cuenta, Sí. ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque entonces así desmitificamos un Ujú, poco lo que escuchan en la televisión, que no ujú, es cierto, ujú. no es cierto. Y aún así, como te decía, ¿en qué es lo que nosotros trabajamos? Siempre en el binomio madre-hijo Me dijo. y la Mm, familia. Entonces, ujú, fíjate estos dilemas que existen de la maternidad centrada, ¿no?, en un respeto mutuo, en donde el trabajo es en equipo, vuelvo a repetir. No hay nadie que trabaje en forma autónoma, ¿sí? Entonces, seguro. ¿es importante el trabajo de la obstétrica? Claro que sí, pero no se puede generar un cisma y pretender una profesión autónoma
para realizar ciertas actividades, primero para la cual no está capacitada. Y aunque la capacitáramos, no hay un trabajo en equipo, ¿sí? Claro. No es que la partera pueda realizar todas las actividades que hoy se realizan en la atención de un parto humanizado. Ujú. Fíjate que la ley parto humanizado habla de trabajo en equipo, no habla de trabajo autónomo, la propia ley. Sí. Y el tema, y en otros países, ¿sabés cómo está regulado el tema? Justamente los otros países también manejan estas condiciones CONE, ¿sí? Que te decía, Ah, condiciones ok. obstétricas neonatales, perdón, esenciales, le llama la palabra esencial. Ni siquiera, mira, ni siquiera dice la palabra específica ni elementales, dice Ujú, la palabra esenciales. ¿Por ujú. qué esenciales? Porque son las condiciones mínimas, mínimas, a las cuales yo tengo derecho, ¿sí? A que me brinde el Estado para darme una salud de calidad para mí y para mi bebé. Ujú. Y las casas de parto no cumplirían ninguna de esas normas CONE, Ajá, ninguna. Y obviamente los partos domiciliarios tampoco. ajá, está bien. ¿Y cuáles otros peligros puede acarrear el hecho de que una obstetra trabaje en forma autónoma? Los peligros son muchos. Justamente lo que te comentaba de los casos en La Plata, que son interesantes poder leerlos porque fueron publicados en Clarín y en otros medios, Ah, en donde, ¿no?, se cuenta muy mucho cómo es el manejo. Es decir, lamentablemente, no existe una ley hoy por hoy de casas de parto ni partos domiciliarios, pero se están realizando y eso es muy peligroso. Por eso tenemos conocimiento de estos casos a través de las noticias, ujú, ¿no? Y esto es un riesgo y hasta ahora está comprobado, volvemos a repetir a lo que te decía la SAP, la Sociedad de Pediatría, que, digamos, estamos hablando de 2020, estamos aumentando la mortalidad fetal, ¿sí? 4 veces. 4 veces, es decir, una persona que reciba un bebé con una depresión neonatal se llama, tiene que estar capacitado para hacer una reanimación, ¿sí? Y también, digamos, poder decirle, incluso, mira, fíjate, algo escandaloso que yo también cuando leía me parecía muy mucho, que las parteras, ¿sí? Puedan realmente tener conocimiento de este proyecto, que tienen la antesala a un sinfín de juicios de mala praxis, ellas mismas. ¿Cómo vamos a cargarlas con ciertas acciones para las cuales, aunque las prepararan en forma empírica, ¿sí?, no tienen la aptitud y actitud para realizarlos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones es habilitarlas para recetar, ¿m?, ah, prescribir medicamentos. Entonces, esto es bastante peligroso. Primero que habla de un vademecum, dice, obstétrico, ¿no? ujú. Este vademecum no existe, no existe, sería creado a posterior, ¿sí?, si esta ley se aprobara. Y las habilita para prescribir. Yo quiero avisar a la población que lamentablemente no existe un vademecum obstétrico, no existe claramente, porque la apertura de medicación que se puede utilizar en una embarazada es muy amplio, muy amplio. ¿Sí? Y si se las habilita para prescribir, estaríamos cargándola a la partera con conocimientos que no tiene. Por ejemplo, te diría una cosa, eh, la carrera de enfermería tiene muchas más horas cátedra de farmacología, sin embargo no le pedimos a un enfermero que prescriba medicamentos. Buen Un punto. abogado que hace, claro, un abogado que, por ejemplo, quiere estudiar seguridad del paciente, también tiene farmacología y en forma extensa. Sin embargo, no prescribe medicamentos. Yo en mi carrera estudié urología, traumatología, oftalmología, etcétera. Y sin embargo, al recibirme eso no me habilita a mí a ejercer esas especialidades. Por ejemplo, el que hace diagnóstico por imagen, ¿sí? El que hace diagnóstico por imagen es un profesional que terminó siendo médico y se estudió 4 años más, ¿sí?, para poder ejercer esto. Entonces no podemos facultar a una obstétrica, a una partera, por más que le aumentemos la currícula, ¿sí?, habilitarla a realizar ciertas actividades que son propias de ciertos especialistas, porque se cae de maduro, no puedo pedirle peras al olmo, es una Claro, frase muy claro. utilizada, pero Ujú, es realmente cierto. ujú, Entonces, por eso vuelvo a lo mismo lo que dice el código que nos rige hoy por hoy, ujú. ¿sí? Respetar, digamos, respetar los límites de incumbencia
es la norma básica que se nos permite en el trabajo de equipo, respetándonos mutuamente. No es que el médico sea más que el resto del equipo, no. Quizás las decisiones pesan sobre una persona específica, Sí, pero eso significa que el médico no trabaja solo tampoco. Para claro, tener un buen resultado trabajamos todo en equipo. claro, Cada uno realiza su acción. claro. Esto es importante. Incluso fíjate, en un accidente, que llegara a suceder un accidente en la vía pública, es uno el que llama por teléfono a la ambulancia, es otro el que está asistiendo al el enfermo que esté caído en el piso. Es decir, cada uno realiza su acción. Si Claro, todos quisiéramos hacer lo mismo, ese paciente que está tirado ahí probablemente muera y no llegue a la atención necesaria. claro. Entonces, es importante, digamos, hacer un llamado de atención fuerte, fuerte, a la población en general y a los gobernantes, a abrir un poco los ojos, ¿sí? Y no generarnos más problemas de los que tenemos en la atención pública hoy por hoy. Ujú. Las normas están dadas, en los hospitales públicos están realizándose los partos humanizados, trabajamos centrados en la familia, ¿sí? Respetando todas sus características interculturales, ¿sí? Y este proyecto de ley no es necesario, sinceramente, no Ujú, es necesario. ujú. ¿Sí? Y menos aún generar esto de profesión autónoma, porque no Sí, sí, existe. sí. Leí también por ahí que estas casas de parto podrían llegar a funcionar como casas de aborto encubiertas. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Esto puede Bueno, llegar eso es muy a pasar, interesante. lo cual me parece gravísimo, Sí, en primer lugar porque el sí, pues, aborto no está legalizado en el país y en segundo lugar, bueno, porque justamente estamos hablando de aborto. sí, esto es importante que lo tengamos en cuenta, Clara, ¿sabes por qué? Porque estas casas de parto, ¿sí? No existe nadie más que las obstétricas trabajando allí. No hay presencia del médico. Fíjate que el proyecto habilitaría a las parteras a realizar ciertas prácticas quirúrgicas, ¿sí? Y estaríamos hablando de material médico específico, Claro. como por ejemplo cajas metálicas para realizar legrados, aspiraciones, administrar fármacos que hoy por hoy se prescriben a través de los médicos, como son por ejemplo el misoprostol, ya sabemos que son para realizar abortos químicos, Ujú. las habilitaría a tener un ecógrafo para realizar el diagnóstico del embarazo a través de una ecografía, y sobre todo, y lo principal, es que estarían aisladas del poder de la ley o el poder de poder controlar qué es lo que sucede en el interior de esas casas de parto. ¿Sí? Eso Exactamente. es importante que lo tengamos en claro, ¿sí? Porque los proyectos, este proyecto de obstétrica, las habilitaría para eso, Sí, y incluso las casas de parto funcionarían en forma autónoma, seguro. ¿sí? Autónoma. E Se incluso repiten algo, corrientes. un argumento que también me parece, o un punto que me parece importante también de destacar, es que en este proyecto de ley uno de los artículos dice que estas casas de parto deben estar cerca de los hospitales, ¿no? Y de los centros de salud. Si estamos diciendo que estas casas de parto van a ser seguras, ¿por qué tienen que estar cerca de hospitales, ¿no? ¿Por qué necesitamos estar cerca de un lugar que realmente sea seguro? Eso está hablando de qué, ¿no? No es seguro, es Exactamente. tal cual. Si lo has dicho, es así, es tal cual. Cada parto tiene la posibilidad de complicarse en cualquier momento. Por eso te decía, rotular a las pacientes como embarazos de bajo riesgo, en general es siempre para poder trabajar, pero digamos, en el desarrollo, una paciente que empezó con un embarazo de bajo riesgo puede convertirse, incluso mira, antes de llegar al término del embarazo, en un Ujú, embarazo de alto riesgo. ujú. Puede desarrollar diabetes, puede desarrollar hipertensión. Sí, Y lo más interesante, mira que te sí. decía que la primera causa de muerte materna en Argentina son los estados hipertensivos, se llama, Ujú, ¿sí? ¿Quiénes son las pacientes que desarrollan hipertensión en el tercer trimestre del embarazo? Las pacientes primigestas, es decir, pacientes jóvenes embarazadas por primera vez, ujú. por lo cual, ¿cuánto sería el costo para el Estado de mujeres jóvenes, ¿sí? Que mueren
y tienen a luz un único hijo, Claro, ¿sí? claro, Son esas las que se mueren. claro. Entonces, ¿cuál es el costo para la sociedad? Ujú. Muchísimo, Sí, muchísimo. sí, sí, Entonces, es realmente muy peligroso, como te decía, que no prestemos atención sí. a estos proyectos de leyes Ujú. que en el fondo buscan otros criterios. No estaríamos buscando a través de este proyecto de ley que la partera pueda trabajar en forma autónoma, y lo dice, ¿no? Sí, Fijar honorarios con obras sociales, sí. fijar, entre comillas, en forma particular el cobro de partos a las pacientes que llegaran a ir, incluso ni siquiera habla la palabra paciente, dice la Ujú. palabra usuarias, ¿sí? Usuarios. Habla de usuarias. La Sí. palabra usuario, ¿sí? Es bien utilizada en el comercio, en donde yo pago una prestación. ¿Y por qué hablamos nosotros de pacientes y no Claro, usuarios? claro. Porque para nosotros la medicina no es un negocio, no es un negocio, Ujú, pero aparentemente este proyecto pretendería de esa forma convertirse en eso. ujú. Perfecto, perfecto. Gisela, en estos días vas a estar hablando en el Senado justamente sobre este tema. Supongo que tendrás un tiempo límite. ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo lo vas a encarar? O, digamos, ¿en qué punto te vas a centrar? Justamente en estos dos puntos que te decía, Ah, ok, desmitificar, desmitificar lo que son cesáreas innecesarias y lo que es violencia obstétrica. perfecto, Justamente porque trabajo en el hospital público, me formé en el hospital público, soy perfecto. médica tocoginecóloga, veo las dos etapas, veo la parte de la atención médica, Ujú, ¿sí? Y veo también la cuestión legal. ujú. Entonces, es importante, digamos, alertar a Bien, nuestro senador, en este caso, sobre la realidad. Es cierto que un senador no está visitando una sala de trabajo de parto, no está presente en el hospital público, entonces tiene una percepción de la realidad muchas veces sesgada, claro, que es la percepción que se les da a la población en general a través de las propagandas que charlábamos. exactamente, exactamente. Esa visión sesgada justamente lleva a error, Seguro, lleva a un error, y este error grave. Por seguro. lo cual, digamos, mi presencia, digamos, en el Senado es poder ver y demostrar un poco qué Ahí, se vive en el hospital público. ahí está. Perfecto, perfecto. Sí, responder a estos argumentos que se están mostrando como, digamos, como necesidades porque las mujeres son atadas y reciben violencia y esto, bueno, muchos, como vos decís, muchos senadores, diputados que obviamente no están en el interior de los hospitales, no saben realmente lo que ocurre y pueden, si escuchan esa sola voz, bueno, parece lógico que este proyecto sea aprobado, pero es bueno que sean escuchadas otras voces y que ellos realmente se den cuenta de que este proyecto es totalmente innecesario porque hay normas ya establecidas e incluso leyes aprobadas que, que tienen que ser cumplidas y que no es necesario generar nuevas leyes, ¿no? Perfecto, Gisela. ¿Vos crees Exactamente. que sería importante, vos que estás, este, eh, que conocés mucho más el tema en profundidad, que haya algún punto que no hayamos tocado y que sería importante tocar con respecto a este tema? Yo lo que El veo, punto, digamos, principal es a que, ver, sí, decime, no, claro. yo pensando, por ejemplo, en la libertad, ¿no? Que se habla tanto de la libertad de decidir y libertad para elegir. Creo que ese es un punto, a ver, que se podría pensar o se podría decir que, bueno, que hay que dejar a una mujer que quiere tener un parto en su casa o en una casa de parto, que esta realidad ya existe, que hay mujeres que han tenido partos en su casa y como que como es una realidad que ya se está dando, bueno, regulémosla, ¿no? Regularicémosla. Eh, ¿qué puedes decir al respecto? No sé, pienso también que hay tantas realidades que se están dando y que no son positivas. Exacto. Bueno, lo principal es lo que nosotros denominamos, ¿viste? Lo decimos como
autonomía, ¿sí? Que sería el autodominio. Sí. Es la capacidad, digamos, de poder tomar acciones, Ujú. pero no existe, digamos, un autodominio o una libertad en la toma de decisiones real si no hay una responsabilidad detrás. Si no hay responsabilidad detrás, entonces no estamos tomando una decisión que sea realmente libre, una decisión que sea realmente concienzuda. ¿Por qué? Porque las pacientes, detrás de este sueño, digamos, de un parto natural, entran en una falacia muy interesante, Clara. Se establece, fíjate un pensamiento, dice, lo natural es bueno, lo artificial es malo. En Exacto, este buen caso estamos punto. Eso hablando, me parece claro, súper interesante. ¿entendés? Entonces, esto es realmente una oscuridad cognitiva, ¿sí? Ay, Entenderlo de esta forma. Hemos avanzado tanto, ¿sí? Hemos avanzado tanto, que fíjate que nuestra mortalidad materna y neonatal ha disminuido realmente muchísimo. Estamos hablando de que hemos empezado en 1986 ujú, al 2020, y las últimas estadísticas en 2018, ujú, en donde hemos tenido éxito. ujú. Entonces, ¿por qué vamos a seguir pensando esto? En realidad no es nuevo, ¿no? Esto de lo natural es bueno y lo artificial es malo. Hay que hacer entender a la población que el costo acá es vida. Se mueren las mujeres, se Sí, mueren los bebés. sí, Entonces, y el costo, más allá que el Estado piense en costo monetario, es mayor, es muchísimo mayor. sí. Entonces, esto hay que pensarlo, obviamente, yo respeto mucho la autonomía de la paciente, perfecto, pero la autonomía bien entendida, la Ujú, autonomía que tenga un respaldo, que es la responsabilidad, porque las decisiones que yo tome en mi salud, ¿sí? Tengo que dar cuentas, primero ante nadie, digamos, ¿ante quién? Ante mí misma, ujú, ¿sí? Y el médico es responsable también en informar todos los riesgos y complicaciones posibles. ujú, Entonces, está muy bien. Responsabilidad no va separado de la libertad en las decisiones, ¿sí? Por eso, esto tiene que saberlo la población, porque si enaltecemos tanto la autonomía y la despejamos de la responsabilidad, vuelvo a repetir, no es un ejercicio verdadero, ¿sí? De lo que es la inteligencia y la voluntad propia de cada persona, ujú, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. ujú. No lo que es artificial es malo y no todo lo que es natural es bueno. Exactamente, exactamente. Y hace unos minutos antes me contabas, además del parto humanizado, al comienzo de la entrevista, ¿no? Del parto humanizado que se da en los hospitales y que, por lo que vos me contabas, es muy natural Exacto. ¿no? Y está habilitado en los hospitales. Tienen- sí, es una habitación completa, habilitada para la paciente y para su familia, una habitación completa, Ahí ¿sí? está. Donde tenés un baño personal, está al lado la neonatología, está al lado el quirófano en caso de urgencia. O sea, son un montón de medidas, que si te las relatara serían muchísimas, ¿sí? Pero que justamente permiten, no solamente que se cumpla la ley que establece el parto humanizado, sino que hoy por hoy también mejora la relación del equipo de salud con la mujer embarazada, ¿sí? Entonces, por eso es también desmitificar esto, ¿no? Ujú, De generar, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. No, no es así, ujú, ¿sí? Es realmente plantear de entrada la realidad que vivimos hoy, donde no existe esta violencia, tal llamada violencia obstétrica, ¿no? ujú. Bárbaro. Buenísimo, Gisela. Bueno, perfecto, creo que después quizás se desprendan otros temas después de esta charla que tuvimos, pero me parece que estuvo bastante completa, muy interesante y sobre todo, como decíamos al principio, bueno, ahora que se habla tanto de visibilizar temas, me parecía importante Claro, incluso, visibilizar. esto, claro, mira lo que impresionante, ¿no? O sea, la primera violencia que estaríamos haciendo, la primera violencia sería habilitar esta ley. Esa sería la primera violencia obstétrica, porque estaría vedando un derecho que es acceder a una salud de calidad. Esa sería la primera violencia obstétrica que me estarían haciendo. Ahí está. Fíjate. Mm.
Y no hablamos de todos los gastos que tal cual. acarrearía habilitar estas casas de parto. O sea, no tocamos ese tema que sería como un capítulo aparte, pero y creo que el país no está en la Exactamente. mejor situación para generar ¿no? nuevos gastos, habiendo ya aprobada una ley, ¿no? Y habilitadas normas que, que no hay que hacer ni más ni menos que hacerlas cumplir Que reforzarlo, en los exacto, lugares donde no se reforzarlo. cumpla, Así es, ¿no? tal cual, Que tal cual. también me Quizá parece sería, un digamos, punto. claro, quizá este proyecto sería también un llamado de atención al Estado a prestar atención a lo que ya hay, a prestar atención y poner en marcha lo que ya hay. Exactamente. E incluso ayudar un poco. Por ejemplo, en mi hospital nosotros tenemos 4 unidades de trabajo de parto, ¿sí? O sea, Sí, 4 habitaciones para asistir a embarazadas. sí. Tenemos un quirófano, ¿sí? Pero no tenemos quirófano propio. Ajá. ¿Sabés cuánto me encantaría a mí tener en mi hospital un quirófano propio? ¿Cuánto me encantaría, digamos, tener ciertas comodidades que a veces no tenemos? Ujú, Y estamos brindando este parto humanizado. ujú. Podríamos mejorarlo, claro que sí, siempre se puede mejorar en las prestaciones. Pero bueno, Por eso, son mejoremos lo decisiones que ya que... está, ¿no? Y fijemos Exactamente, prioridades. exactamente. Buenísimo, Gisela. Bueno, bárbaro. Te agradezco mucho por esta charla que es bueno como para empezar a hablar de este tema. Tenemos, se escucha mucho la otra postura, pero poco esta, la que estuvimos conversando hoy, y me parece muy importante tocarla porque hay que conocer todas las voces, ¿no? Así es. Así que bueno, muchísimas gracias. Y más que todas las voces que estamos trabajando en el tema. Creo que esas son las voces más importantes. Las voces de los especialistas, ¿no? Porque los que saben son los que ahí pueden realmente tener la voz autorizada. Perfecto.